Escenario divino revelado, siervo fiel y transformador, ha cumplido el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, los clamorosos lamentos de Israel ascendían hasta el cielo. Oprimidos por el yugo madianita, el pueblo de Dios yacía en las sombras de su desesperación, ocultándose en cuevas y montañas, sus tierras y cosechas saqueadas. En medio de esta penuria, un simple agricultor de la tribu de Manasés, llamado Gedeón, se encontraba en un lagar, trillando trigo. Su esfuerzo por ocultar la cosecha evidenciaba el miedo palpable que lo envolvía. Cada golpe de su herramienta era acompañado por un susurro de angustia, pues sabía que la mirada de los enemigos podría caer en cualquier momento. Y fue en medio de la penumbra y el sudor que una luz celestial irradió en el oscuro lagar. Un ángel del Señor se presentó ante él, su fulgor iluminando el lugar. «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente», resonó la voz divina. Gedeón, paralizado por el asombro, contestó con incredulidad: «¿Y por qué ha sobrevenido todo esto a nosotros?». La angustia de su respuesta reflejaba la condición espiritual de su pueblo. Las preguntas brotaron de su corazón, mientras las sombras del pasado y la opresión que sufrían llenaban su mente. Este era un tiempo de crisis, un tiempo en que la identidad de Israel como pueblo de Dios apenas podía discernirse. Gedeón, un hombre común, se encontraba ante lo divino, y la tensión de la incertidumbre aumentaba cada segundo. Movido por un anhelo de dirección, Gedeón pidió señales a Dios, buscando confirmación para un llamado que parecía demasiado grande para él. «Si realmente estás conmigo, dame una señal», imploró, mostrando su corazón ansioso por respuestas. Era un acto de fe cargado de dudas, una búsqueda del propósito en medio de la confusión. El ángel le entregó un encargo divino. «Ve y libra a Israel de la mano de Madián. ¿No te he enviado yo?». La carga de liderar un ejército llenó a Gedeón de temor. ¿Podía un simple labrador como él desafiar a las hordas madianitas? Mientras el clamor del pueblo resonaba en sus oídos, la voz de Dios se levantaba entre sus pensamientos, guiándolo hacia la obediencia. Con una determinación creciente se preparó para lo que podría ser un enfrentamiento mortal. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con solo 300 hombres, equipados no con espadas, sino con antorchas y trompetas, se acercaron al campo de batalla bajo la oscuridad de la noche. La imagen era surrealista, un pequeño grupo decidido a desafiar un poderoso ejército. Con el sonido atronador de las trompetas resonando por los valles, el temor se apoderó de los madianitas, que pronto comenzaron a volverse unos contra otros, llevados por la confusión y la sorpresa. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Gedeón se encontraba en el límite de la fe y la realidad, preguntándose si vería el cumplimiento de la promesa divina. La historia de un simple agricultor, elegido por Dios para darle la victoria a su pueblo, sería contada por generaciones. Pero el desenlace aún estaba por revelarse, en medio de la incertidumbre y la obediencia. ¿Cómo culminaría este plan divino? La resolución estaba en las manos del Señor, aguardando un pueblo fiel que le creyera. Gedeón, tembloroso pero decidido, observó cómo la confusión se desataba entre los madianitas. La luz de sus antorchas danzantes iluminaba los rostros de aquellos que temblaban de pavor. En medio del estruendo, el susurro del cielo pareciera resonar en sus oídos. «No temas, porque yo estoy contigo». Este era un momento decisivo, un enfrentamiento no solo físico sino espiritual.
Los gritos desgarradores del enemigo resonaban en la noche, mientras los madianitas, en su desesperación, se mataban entre sí. Gedeón aprovechó el momento. Levantando su voz, les ordenó a sus hombres: «Seguidme. El Señor nos ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos». Su fervor renovado encendió el ardor de los corazones abatidos de su ejército. Juntos, avanzaron, impulsados por la fe que Dios había sembrado en Gedeón, un nuevo líder surgido del polvo de la opresión. De repente, en el clamor de la batalla, una sombra oscura se cernió sobre la victoria. Un mensajero llegó con noticias inquietantes. Los restantes de Madián han huido hacia las montañas. La victoria parecía estar conseguidas, pero las palabras del mensajero hicieron eco de un nuevo temor. Los 300 valientes, aunque victoriosos, se enfrentarían a los grandes reyes de la tierra, Seba y Salmuna, que aún se encontraban en fuga. Sin pausa, Gedeón propuso un seguimiento. No podemos dejar que escapen. Con ellos, permanece la amenaza sobre nuestro pueblo. Un desafío instantáneo en su corazón, guiado no por su propia fuerza, sino por el aliento del Señor que lo había llamado. Su misión estaba en marcha. En ese momento, Gedeón se paró firme y clamó al Señor: «Dame la victoria definitiva sobre nuestros enemigos». La jornada continuó, y a medida que el sol se alzaba en el cielo, Gedeón persiguió a los reyes de Madián. Su camino fue marcado por señales de la divina providencia. El pueblo de Israel comenzó a responder a su llamado para unirse en la búsqueda de la libertad definitiva. Aquellos que estaban quebrantados por la opresión de Madián comenzaron a ver la posibilidad de una vida nueva, de una esperanza renovada. Sin embargo, la lucha no solo era contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales que habían oprimido a Israel por demasiado tiempo. En el corazón de Gedeón, las sombras del pasado amenazaban con hacer eco y sembrar la duda, aún en este tiempo de triunfo. Recordando la promesa del ángel, se aferró a la verdad de que el Señor estaba con él, y que no estaba luchando en su propio entendimiento, sino en el poder divino que se había manifestado. Cuando finalmente alcanzaron a Seba y Salmuna, el guerrero de Dios se enfrentó a ellos, no solo en base a su valentía, sino en virtud del llamado que había recibido. Sus palabras fueron llenas de autoridad. «No te resistiré, porque el Dios de Israel es mi estandarte. He venido en su nombre». Un destello de astucia y poder se produjo en el campo, y la batalla fue otorgada a Gedeón. Fue una derrota definitiva. Sin embargo, incluso al alzar la victoria, una pregunta inquietante comenzó a invadir su corazón. ¿Qué sucederá ahora con nuestro pueblo? Esa mañana, mientras el sol iluminaba el amanecer de una nueva era, una revelación aún mayor se aproximaba. Dios, quien había utilizado a un simple agricultor para la liberación, tenía un plan que desbordaba la cura de una sola opresión. ¿Qué más estaba preparando el Señor para Israel? «Y te mostraré un camino que aún no han visto», susurró el viento entre las montañas. Un nuevo capítulo de la historia redentora de Israel iba a escribirse, y aunque los enemigos habían sido derrotados en la batalla, el verdadero propósito de Dios estaba a punto de ser revelado en la vida de su pueblo. La victoria era solo el comienzo, y la historia de su fidelidad se desplegaría en formas que ellos no podrían aún imaginar. Al amanecer, el aire estaba impregnado de un silencio reverente mientras Gedeón observaba el paisaje, que una vez estuvo marcado por la opresión. Sin embargo, su corazón estaba en conflicto. Un eco de inquietud aún resonaba en sus pensamientos. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo restauramos lo que ha sido tan devastado? Se preguntaba mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando los rostros cansados de su ejército, quienes estaban llenos de nueva esperanza, pero también de incertidumbre. Gedeón, con la cruz del liderazgo sobre sus hombros, sintió la necesidad de clamar a su Dios por dirección. «Señor, yo he obedecido, he marchado contra los madianitas, y tu mano ha estado conmigo. Ahora te imploro, ¿qué debo hacer con esta victoria? ¿Cómo sanamos las heridas de tu pueblo?»
Mientras permanecía en oración, un mensajero de Dios se presentó ante él, la luz de su presencia destellando como el oro en el sol naciente. Gedeón, el plan divino no ha terminado. Has librado a Israel de sus opresores, pero la verdadera batalla se halla, no en el campo, sino en el corazón de mi pueblo. Debes guiar a Israel hacia la santidad y la restauración. El corazón de Gedeón se aceleró. ¿Cómo puedo hacer esto, oh Señor? ¿Qué camino debo seguir para asegurar esta transformación?, cuestionó con fervor. El mensajero respondió: reúne al pueblo y proclama que deben despojarse de los ídolos que han adorado, pues el corazón dividido no puede permanecer en la libertad. Declara que el único Dios, Jehová, es quien los ha liberado y quien los guiará hacia un futuro pleno. Gedeón sintió una renovada convicción. Sabía que la batalla anterior había sido solo una parte del diseño soberano de Dios. Reuniré al pueblo, exclamó. Y así, durante el día, envió mensajeros a cada rincón de Israel, convocando a los hombres y mujeres bajo la bandera de Jehová. Al caer la tarde, el pueblo se reunió en el campo, sus rostros reflejando la mezcla de esperanza y reemplazo. Gedeón se alzó ante ellos, su voz resonando con autoridad. Hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios. Él ha despojado a nuestros opresores, y ahora nos llama a desechar todo lo que no es de Él. Dejemos atrás nuestros ídolos y volvamos nuestros corazones al único que es digno de nuestra adoración. Una murmuración se extendió entre los reunidos, algunos con la advertencia de que despojarse de los ídolos era un gran reto. Pero el Espíritu de Dios se movía entre ellos, inspirando valentía. Al hacerlo, seremos completamente libres. No habrá sombra de mediocridad entre nosotros, añadió Gedeón. Cada uno se comprometió a buscar en su hogar los ídolos que habían sido vestigio de opresión. Y así fue como cada familia levantó ídolos de madera, piedra y metal, arrojándolos lentamente a las llamas rugientes, el humo ascendiendo como un símbolo de purificación ante el cielo. Justo en medio de este acto de entrega, el mensajero divino habló nuevamente a Gedeón. Redime mis promesas, pues lo que has hecho es solo un parte del plan. Entre tus actos, habrá una señal del futuro, por lo que estoy por hacer a través de ti y de tu pueblo. Gedeón miró al cielo, y mientras sus manos se levantaban al Altísimo, comprendió que la historia redentora apenas comenzaba. Señor, ¿cuál es la señal que confirmarás por medio de esta acción?, preguntó, sintiendo el poder de lo que vendría. El tiempo está cerca, fue la respuesta que resonó en su corazón. Te mostraré un camino que aún no han visto. Recuerda bien este momento, porque todo se alinea con la venida de un Redentor que liberará no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Con cada palabra, Gedeón experimentó una revelación que iluminó su espíritu. Un nuevo desafío se avecinaba, uno que envolvería no solo la nación de Israel, sino toda creación, y en su corazón sabía que había más por venir. ¿Qué otras sorpresas tenía el Señor? La historia de redención aún estaba por desarrollarse. En la quietud de la noche posterior al ardiente sacrificio, Gedeón permanecía en oración, recibiendo envíos de profecía que comenzaban a dibujar el cuadro de un futuro glorioso. La luz de las estrellas iluminaba su rostro, reflejando la serpiente de la esperanza que comenzaba a anidar en su corazón. Los ecos de los cánticos de alabanza aún resonaban en el campamento, y con cada latido de su pecho, Gedeón sentía el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. ¿Cómo puede un hombre llevar la carga de un pueblo?, murmuró, sintiendo la fragilidad de su humanidad. Pero en ese instante, la voz del mensajero divino volvió a llenar el aire, como un viento suave que soplaba entre los árboles. Gedeón, recuerda que no eres tú quien llevará la carga solo. Yo estaré contigo, y en tu debilidad, mi poder se perfeccionará. Gedeón asintió, reconociendo que la fuerza del Altísimo era su sustento. Sin embargo, el corazón del líder aún estaba aturdido por la magnitud del llamado. ¿Qué pasará si el pueblo no responde?,
¿Y si vuelven a caer en la esclavitud de los ídolos? Cuestionó, su voz llevada por la ansiedad. Confía. Yo moveré las aguas de su corazón. Lo que has hecho hoy ha sido un paso decisivo hacia la redención que he prometido, respondió el mensajero. Y al hablar, su luz se intensificó, envolviendo a Gedeón en una calidez que ahogó sus temores. Con el amanecer, el líder israelita se levantó y se reunió con los ancianos y líderes de la nación. Hermanos, he escuchado la voz de nuestro Dios. La purificación de nuestros corazones es solo el inicio. Debemos unirnos en la fe y en el propósito divino, pues un pueblo que se consagra puede cambiar la historia. A medida que Gedeón hablaba, algo despertó en los corazones de los presentes. Se alzaron voces de acuerdo, y hombres y mujeres, antiguos adoradores de ídolos, comenzaron a confesar sus pecados y a consagrarse a Jehová, el Dios de sus padres. Las lágrimas de arrepentimiento brotaban en sus ojos y, junto con esas lágrimas, la esperanza renovada llenó el lugar. Saldremos a las tierras aledañas, para decretar libertad donde se encuentren cadenas, proclamó Gedeón, sintiendo en su espíritu un fervor nuevo. Mientras el pueblo avanzaba, un viento fuerte sopló sobre ellos, trayendo consigo señales sobre su camino. Gedeón alzó su mano ordenando que se detuvieran. Miren, dijo, el cielo está hablando. Nuestro Dios está mostrándonos la dirección. Las nubes grises comenzaron a dispersarse, dejando aparecer un arco iris radiante, símbolo de la alianza del Altísimo con su pueblo. Gedeón se echó en tierra, su rostro tocando el polvo, extasiado por la revelación visual de la fidelidad de Dios. ¡Qué gran promesa! A través de nosotros, oh Dios, tu gloria se manifestará, clamó. Desde aquel día, Gedeón y los israelitas no solo fueron guerreros en la batalla física, sino también heraldos del mensaje divino. Cada aldea que visitaban resonaba con un eco de redención, y el pueblo, reviviendo su historia de pérdida, comenzaba a soñar de nuevo. Pero mientras avanzaban, en su interior, un nuevo temor empezaba a germinar. Si esto es solo el comienzo, ¿qué pruebas nos esperan? Las noches se llenaron de preguntas mientras Gedeón se apartaba para orar. Necesitaba una señal clara del cielo, una confirmación de que el camino que seguían era el correcto. Y así, mientras las estrellas brillaban con fuerza, un destello de luz apareció ante él, y una voz dulce y gravosa infinitamente reconocible se escuchó. Gedeón, el pueblo está en movimiento, pero el propósito es más grande de lo que has imaginado. Escucharás el eco de la guerra, pero no la guerra que esperas. Mi plan de redención se extenderá más allá de las fronteras de Israel. En tu camino, descubrirás el impacto eterno de la fe. Dijo la voz reveladora. La noche se volvió eterna mientras la profunda inquietud de Gedeón florecía en anticipación. Detrás de cada batalla, cada restauración y cada devoción, el vasto telar del plan de salvación se tejía con fuerza y determinación. ¿Qué significan tus palabras, Señor?, preguntó Gedeón, su corazón palpitando con esperanza y temor. Las promesas hacen vibrar mi ser, pero han de cumplirse en mí y entre mi pueblo. Con una certeza antes desconocida, comprendió que el tiempo de la revelación se acercaba. Todo Israel sería testigo del cumplimiento de la promesa, pero al mismo tiempo se preparaba para enfrentar lo desconocido. Las sombras de un nuevo desafío se asomaban en el horizonte. Ten siempre presente mi mensaje, ahonda tu fe, pues cuando confíes, serás el medio de la redención que el mundo necesita. Fue la respuesta antes de desvanecerse en la noche. El camino se tornaba más claro, pero las dudas aún danzaban alrededor de él. ¿Era su fe lo suficientemente fuerte para lo que venía? La historia de Gedeón apenas había comenzado, y Dios estaba revelando algo exquisitamente grandioso a través de un siervo común. Pero, ¿de qué manera brillaría la luz de la verdad en medio de la tempestad que se avecinaba? Mientras el sol despuntaba, el campamento de Gedeón resplandecía como un faro de esperanza. Los israelitas, renovados en espíritu,
comenzaron a preparar la jornada hacia las tierras de Madián. Entre murmullos de entusiasmo, y a la vez, inquietud, cada corazón anhelaba ver a su Dios actuar. Se sentían como un ejército, no de espadas y lanzas, sino de oraciones y promesas. Gedeón, sin embargo, nunca había sentido un peso tan grande sobre sus hombros. Cada paso que daba hacia adelante, lo arrastraba no solo con la gloria de la misión, sino también con la sombra de las incertidumbres que aún lo rodeaban. En la profundidad de su ser, la voz divina resonaba, ofreciendo consuelo, pero las dudas seguían acechando como lobos en la noche. ¿Éxito o fracaso? ¿Luz o tiniebla? ¿Fidelidad o desobediencia? Reflexionó Gedeón, sumido en sus pensamientos. Con su escudero a su lado, se dirigió al centro del campamento, donde cada tribu se congregaba. «Escuchad, pueblo de Israel», comenzó, con la voz firme, pero su alma temblando. «El Señor ha prometido estar con nosotros, y como su elección, avanzaremos hacia la victoria. Pero debemos estar listos, pues el enemigo no cederá su terreno sin resistencia». Y así el pueblo respondió, levantando sus manos al cielo. El clamor de adoración se alzó y las primeras notas de una nueva canción de alabanza resonaron entre ellos, embriagados por el fervor. Jehová es nuestro estandarte. Como águilas nos levantaremos. Mientras el canto llenaba el aire, una conmoción repentina recorrió la multitud. 2 mensajeros de Madián, capturados por el pueblo, habían sido traídos ante Gedeón. Eran hombres reconocidos, con temor en sus ojos, pero también sus corazones rumiando palabras de condena. ¿Qué nuevo peligro enfrentamos que ha traído a nuestros enemigos hasta aquí?, inquirió Gedeón con mirada aguda. Bereshit es nuestro lugar de origen, respondieron los mensajeros en voz temblorosa. Vine a advertir que los reyes de Madián están reuniendo sus fuerzas. Aunque el pueblo de Israel despierte, su ardor puede desvanecerse en el fuego de la batalla. El murmullos de preocupación comenzaron a fluir entre los israelitas, atrapando la esperanza que ya empezaba a cobrar fuerza. Gedeón, sintiendo que el tiempo se acortaba, se acercó con determinación. «Escuchad, valientes, los ruidos de la guerra se aproximan, pero no temáis. Recuerden lo que Dios ha prometido». Pero en su interior, la batalla de la duda se desató nuevamente. ¿Acaso soy el líder que nuestro pueblo necesita? ¿No somos un remanente pequeño frente a las hordas de Madián? Oh Jehová, dame una señal clara, una confirmación de que realmente estás en este camino, clamó en silencio, su alma encorvada bajo la carga de lo desconocido. En ese preciso momento, el cielo sobre él se oscureció y una voz resonó, fuerte y clara. Gedeón, la fe no solo es la ausencia del temor, es avanzar a pesar de él. Sabrás que soy tu Dios en el fuego que viene, y la victoria está asegurada en mi poder, no en el tuyo. Gedeón cayó de rodillas, los ojos inundados de lágrimas mientras miraba hacia el cielo. En su debilidad, una transformación comenzaba a embargar su ser. El orgullo del hombre se ponía al borde, y, en su lugar, una confianza profunda se afianzaba. «Entonces marcharemos», exclamó, levantando su voz una vez más hacia el pueblo reunido. «No seremos derrotados. Hoy comienza la verdadera libertad de Israel. Preparados estamos, pues cuando el cielo se despliegue, veremos nuestra historia cambiar». La multitud estalló en vítores. Pero en su pecho, Gedeón supo que los retos que enfrentarían eran más que físicos. Sería una pelea por las almas, una lucha por la fe. Mientras se preparaban, una sombra se alzó en el horizonte, y con ella, el inminente desafío que los llevaría al límite de su fe. «¿Estás listo para lo que viene, Gedeón?», retumbó la voz en su corazón, pero al mismo tiempo, una chispa ardía en su interior. Había más en juego, un plan divino que sobrepasaba su entendimiento. Las puertas de la batalla estaban a punto de abrirse, y el eco de la guerra resonaba, pero en las profundidades del propósito divino se gestaba algo mucho más grande. No solo serás un salvador para Israel, también los llevarás hacia la luz de las naciones,
resonó la voz. La redención de Dios no se limitaba a un pueblo, sino que esperaba florecer en todo el mundo. ¿Qué más revelará el Altísimo? El camino hacia la gloria comenzaba, y Gedeón sabía que el verdadero desafío apenas estaba por brotar. La matiz de la esperanza se transformaba en una intensidad palpable, mientras Gedeón, con su grupo de guerreros, observaba el horizonte que se extendía ante ellos como un campo de batalla preparado para el duelo entre luz y oscuridad. Las alarmas sibilantes de la guerra resonaban a lo lejos, como un tronar de timpano en el cielo de la mañana, y el toque de trompetas que señalaba la inminente confrontación llenaba el aire con expectativa. «Escuchad, valientes de Israel», clamó Gedeón con voz firme, atrayendo la atención de cada hombre y mujer que lo rodeaba. «El Señor de los ejércitos ha hablado. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día de liberación. Cada uno de nosotros está llamado a participar en el propósito divino que se despliega frente a nosotros». Los rostros de los guerreros reflejaban tanto el fervor de la fe como el temor a lo desconocido. Gedeón percibía la batalla no solo como un encuentro físico, sino como una contienda espiritual que probaría la resistencia y la devoción de su pueblo. Sin embargo, en medio de su angustia y dudas, una certeza palpable también lo guiaba: la convicción de que el Espíritu del Señor estaba con ellos. Mientras Gedeón compartía las palabras de consuelo y determinación, un murmullo se formó entre el pueblo, como olas que se agitan en la orilla. «¿Cómo podremos vencer a un enemigo tan formidable?», articuló uno de los guerreros, su voz traicionada por la inquietud. Gedeón elevó su mirada a las alturas, y dentro de su corazón, supo que era tiempo de recordar los actos poderosos de Dios. «Recordad las maravillas que ha hecho el Altísimo, cómo liberó a nuestros antepasados del cautiverio en Egipto, cómo apartó el mar para permitir el paso seguro de su pueblo, y cómo el maná descendió del cielo. Nosotros somos el pueblo escogido, y Él peleará por nosotros». Las palabras cobraron vida en la mente de las tribus reunidas, y la vibrante fe comenzó a levantar sus corazones. Juntos, entonaron un canto de bellos acordes, recordando la grandeza de su Dios. Él es Jehová, nuestra roca y refugio en tiempos de necesidad. No temeremos, confiaremos en su fidelidad. Las horas avanzaron rápidamente, y mientras el sol alcanzaba su punto más brillante, una luz sobrenatural rodeó a Gedeón. Una revelación divina comenzó a formarse en su espíritu, guiándolo hacia un gesto imprevisto. «Que cada uno de vosotros tome vuestras antorchas, las escondáis en vuestros cántaros y esperad mi señal. Cuando escuchéis el toque de la corneta, entonces, mostrarlos y gritar, por Jehová y por Gedeón». La estrategia parecía inusitada, insólita incluso ante la tradición de la guerra. No había espadas desenvainadas ni armaduras brillantes. Sin embargo, Gedeón sintió la voz de Dios reafirmar su autoridad. «Los astros en su curso ya están alineándose, y observaréis la salvación que yo he planeado para ti. Será una señal de que la batalla no es tuya, sino mía». Mientras el crepúsculo comenzaba a envolver la escena, la emoción del momento cargó el aire. Las antorchas comenzaron a prepararse, y el estallido de fe dio paso a una expectante anticipación. No solo se preparaban para una victoria en la batalla, sino que estaban siendo moldeados como un pueblo de promesa y de luz en medio de la oscuridad. Las tinieblas de la noche comenzaron a descender, y Gedeón, antes titubeante, se erguía ahora ante su gente con firmeza renovada. «Estamos listos, pues el momento de la señal se acerca», declaró, mientras el eco de sus palabras se desdibujaba en el viento. A medida que el silencio envolvía el campo, una reverberación de lo divino alcanzó los corazones de los hombres y mujeres presentes. De repente, cuando la luna llena iluminó el cielo, resonó el sonido de la corneta. Las antorchas fueron descubiertas, brillando intensamente mientras los guerreros clamaban con una voz unánime: «Por Jehová y por Gedeón». El grito atravesó la noche como un trueno divino, y en ese instante se desató una serie de sucesos trascendentales.
Cada mente y corazón que creía en la promesa de Dios para sobrellevarlos, se unió en un solo clamor. Las obras del Señor comenzaban a hacerse notar, mientras la luz de las antorchas chisporroteaba en medio de la penumbra. Una gran confusión se esparció entre los madianitas. Cada sombra parecía cobrar vida. Sus propios enemigos desataron el pánico ante la brillantez del cielo, como si 1000 voces angelicales resonaran en sus oídos. Y entonces Gedeón comprendió la magnitud del plan que Dios había comenzado a desvelar. Este es solo el comienzo, resonó la voz en su interior, llevándolo a entender que la acción de esa noche revelaría no solo la liberación de Israel, sino el surgimiento de una luz que iluminaría a las naciones. La batalla que libramos hoy es un eco del cántico celestial que resuena desde el trono de Dios. Continuar en la guerra sería un desafío, pero las primeras victorias serían un testimonio de la soberanía y fidelidad de Dios. ¿Qué transformaciones se manifestarán a medida que continúen? Una revelación más profunda de su propósito divino aguardaba, lista para ser descubierta en el camino hacia la promesa. La confusión entre los madianitas se intensificaba, como un enjambre de avispas alborotadas. Mientras Gedeón y sus hombres se mantenían firmes en su postura, el estruendo de batallas internas resonaba entre la hueste del enemigo. Algunos guerreros madianitas se atacaban entre sí, confundidos por las luces fulgurantes y los gritos de guerra que creían venir de todas direcciones. «Pelead contra aquellos hombres», gritó uno de los capitanes maduros tratando de restablecer el orden. Pero era ya demasiado tarde. El pánico había sembrado la semilla de la desconfianza, y pronto, los madianitas comenzaron a huir en desbandada, arrojando sus armas en el camino, buscando escapar de la terrible confusión que los envolvía. Gedeón, viendo el desenvolvimiento de los acontecimientos, recordó las palabras del Señor. «No por ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu». Con el aliento contenido, se volvió hacia su grupo, sus ojos brillando con el fuego de la posibilidad. «Sigamos a nuestros enemigos, no permitamos que escapen». Los israelitas, movidos por la unción de aquel momento, comenzaron a seguir a los madianitas que se dispersaban, llevando la luz de sus antorchas como una guía en la noche oscura. La tierra misma parecía temblar bajo los pies de los guerreros fieles, y el clamor de victoria resonaba como un eco de la gloria de Dios. Las trompetas continuaron resonando, marcando el ritmo de la batalla que se estaba librando. A cada toque, Gedeón lideraba con valentía, convencido de que la mano del Altísimo guiaba sus pasos. Pero, en lo profundo de su ser, también sentía el roce de la responsabilidad. No era solo su victoria, era la del pueblo que había anhelado liberación durante demasiado tiempo. ¿Podré yo ser el instrumento de su propósito?, murmuró para sí mientras observaba a sus hombres avanzar, cada uno con la determinación de un guerrero y la devoción de un siervo del Dios viviente. Mientras marchaban, Gedeón envió mensajeros a las otras tribus de Israel, convocándolas a unirse a la batalla. «Venid, uníos a nosotros. La liberación está al alcance. El Señor ha tratado con nuestros enemigos». Los ecos de su llamado se extendieron y, como un fuego que avanza a través del campo seco, otros hombres de Israel comenzaron a unirse a ellos. Aquellos que deambulaban en la tristeza del desánimo, ahora levantaban sus rostros hacia Dios, su esperanza restaurada en el momento de la acción, y así, los guerreros israelitas avanzaban triunfantes, el cielo reflejando la luminosa presencia del Señor. Cada paso dado revelaba la esencia de la victoria, no solo en la batalla física, sino también en los corazones de aquellos que, a través de la fe, se aferraban a la promesa divina. De repente, en medio de la conmoción, un hombre entre la multitud gritó: «Gedeón, mira, los enemigos se someten ante el poder de nuestro Dios, mueren como hojas secas arrastradas por el viento». Gedeón, levantando su mirada, vio cómo el ejército madianita se dispersaba aún más, incapaz de soportar la presión de la manifestación divina. Pero en ese instante, una sombra de preocupación cruzó su mente. Si el Señor está con nosotros,
¿Qué sucederá con el resto de las naciones? Este es el comienzo, pero la obra no ha terminado. El soplo del viento pareció responder a su inquietud, llevando consigo la promesa de nuevos desafíos que vendrían. Las naciones aún deben conocer a su Dios, reflexionó, mientras el triunfo pulsaba a su alrededor. Esto es solo un adelanto de lo que vendrá. Con esa convicción central en su corazón, Gedeón se lanzó hacia adelante, sabiendo que la guerra contra los madianitas era solo un capítulo en la historia mayor del plan soberano de Dios. ¿Qué otras revelaciones aguardan en el horizonte? ¿Qué más tendrá el Señor preparado para nosotros y para las generaciones venideras? Se preguntó, mientras cada paso lo acercaba a la revelación de un propósito aún más grande. El eco de su confianza resonó entre los que lo seguían, y en esa noche tenebrosa, la luz de la esperanza comenzó a brillar con mayor intensidad, dejando entrever el irrevocable destino de su pueblo y el mundo entero, aguardando la manifestación de la gloria de Dios en las naciones. La noche se tornaba más densa mientras Gedeón y sus hombres perseguían al ejército madianita, que huía desbocado como un río desbordado. Las antorchas iluminaban el sendero, revelando rostros de hombres llenos de determinación y fe, y su clamor se unía en un solo canto: El Señor es nuestro estandarte. Al avanzar, Gedeón sentía cómo la presión de la responsabilidad aumentaba. Recordó las palabras de Jehová cuando lo llamó: Ve, porque yo te envío. Jueces 6:14. La batalla no solo era contra los madianitas, sino también una lucha por el alma de Israel, por la restauración de la adoración y la fidelidad al Dios que había sido olvidado durante años. De repente un guerrero llegó corriendo, con el rostro pálido de terror. Gedeón, los madianitas se han dividido. Baalan, el príncipe de los midianitas, y sus hombres se dirigen hacia el río. Están intentando reorganizarse. Un destello de decisión iluminó el rostro de Gedeón. No podemos permitir eso. Agrupad a los hombres. Cada uno de nosotros debe ser como el fuego que consume la maleza. No hay regreso. Con esto, dio nuevas instrucciones, estableciendo patrullas para bloquear cualquier intento de los madianitas de reagruparse. Mientras se preparaban para el ataque, Gedeón alzó su voz en oración. Oh Señor, te agradezco por tu mano en esta batalla, pero te pido también por dirección a medida que este conflicto avanza. Unifica nuestro corazón, en este momento de prueba. Que cada golpe que demos sea un reflejo de tu poder y de tu intención. Una brisa suave recorrió la llanura, como si el propio Dios respondiera a su súplica. La luz de las antorchas danzaba, creando sombras inquietantes en las caras ansiosas de sus hombres. La promesa de su victoria, un eco de las palabras de Moisés: No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, resonaba en su corazón. Al detectar el brillo de las armaduras del enemigo en la distancia, Gedeón dio la señal. Las trompetas sonaron una vez más, resonando con un poder sobrenatural que parecía revocar el aliento. Id, por el nombre del Señor. Así como colapsan los muros, así también caerán nuestros enemigos. La batalla se desató. Los israelitas, con valor renovado, cargaron hacia los madianitas con el clamor de su fe resonando en el aire. Fuego y fe se entrelazaban en un espectáculo aterrador. Mientras tanto, los madianitas, aturdidos y confundidos, resistían como hojas secas arrastradas por el viento, incapaces de hallar un camino claro. A medida que Gedeón luchaba, vislumbró un rayo de esperanza en el horizonte. Esto no es solo una batalla, pensó. Es la reclamación de la tierra que el Señor nos prometió. Es la restauración del pacto. Recordó las palabras del profeta: Os devolveré los años que comió la langosta. Joel 2:25. La confusión y el miedo crecían entre los madianitas, y la victoria parecía inminente. Pero en el fondo de su corazón, Gedeón sentía que su lucha iba más allá de un enemigo visible. ¿Qué pasaría después de que la victoria fuese ganada? La sombra de lo que aún estaba por venir se cernía en su mente. En medio de la batalla, un pequeño grupo de madianitas logró abrirse paso hacia un monte cercano.
¿Qué hay de aquellos que aún no conocen a Dios?, se preguntó Gedeón con inquietud. Se aproxima un momento donde cada nación deberá ver la gloria y el poder del Dios verdadero. Con un nuevo soplo de urgencia, Gedeón envió a algunos de sus hombres tras los que huían, mientras él continuaba la lucha salpicada de penas por el pueblo errante. ¿Realmente descansaremos hasta que cada corazón humille su ego y reconozca al gran yo soy?, pensaba. La noche era un lienzo oscuro, pero la luz de Dios resplandecía a través del sacrificio y la valentía. Y mientras la batalla se extendía en todo su esplendor, la pregunta seguía flotando. ¿Cuál sería el siguiente paso del eterno propósito del Señor? Un diseño mayor estaba en marcha, uno que trascendería no solo a Israel, sino a las naciones enteras que estaban llamadas a conocer al Dios viviente. Un eco de revelación recorría el aire. El destino estaba en juego, y la soberanía de Dios continuaba tejiendo el futuro entre los corazones de su pueblo elegido. ¿Qué más sorprendente planea Dios?, pensó Gedeón. Surge la certeza de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La oscuridad de la noche parecía palpitante, como si los cielos retuvieran la respiración ante el desenlace de la confrontación. Gedeón, todavía en la vorágine de la batalla, sabía que la sombra de la victoria no traería consigo la paz de inmediato. Su corazón latía con fuerza al contemplar cómo los madianitas, desbordados por el caos, se dispersaban como el humo en el viento, pero eso no saciaba su inquietud. ¿Podemos alzarnos contra los desvanecidos solo para olvidar la tierra prometida?, reflexionaba en su mente. Los gritos de guerra resonaban a su alrededor, y cada clamor de su pueblo surgía como una oración ferviente. La competencia entre el miedo y la fe era palpable. A lo lejos, vio a su hijo Abimelec, combatiendo con ímpetu inusitado, y en su mirada, Gedeón detectó no solo la determinación de un guerrero, sino la esperanza de futuros que aún podían ser salvados. La promesa del futuro giraba como un remolino en el aire. En un momento decisivo, como si el mismo Dios se manifestara a través de las circunstancias, un ángel del Señor apareció en la mente de Gedeón. El día de la victoria no es solo por la salvación de Israel, resonó en su corazón la voz. Es el inicio de una obra redentora. La liberación es necesaria, pero la conversión es esencial. De pronto, la comprensión de que la batalla que libraba estaba tejida con un hilo de propósito divino renovó sus fuerzas. En pie, hombres de valía, arengó Gedeón con una voz sonorosa que cortaba el aire espeso. Hoy luchamos no solo por nuestro hogar, sino para volver a traer el fuego del altar a Israel. No es suficiente con derrotar al enemigo, debemos llamar a una nación a su tarea sagrada. Israel debe recordar al Dios que los sacó de Egipto. Su discurso fue como un torrente que revitalizaba la voluntad de sus hombres, quienes vieron en su líder no solo un guerrero, sino también un profeta. Mientras Gedeón avanzaba hacia el campamento de los madianitas, recordó las palabras del Señor. Y no temerán al pueblo que está en la tierra, porque yo he dado esta tierra a vosotros. Números 21:34. Aquello resonaba como un eco antiguo que ahora cobraba vida. El miedo se disipó, y la determinación dominó cada impulso de los guerreros israelitas. Se acercan los hombres con antorchas en la mano, sus corazones ardientes en búsqueda de la gloria de Dios, pensó Gedeón. La batalla culminó en un clamor de fe. Las trompetas sonaron en un crescendo, mezclando la danza de la victoria con los gritos de alegría y liberación. Sin embargo, incluso en el medio de la celebración, el espíritu de Gedeón se inquietaba. ¿Qué pasará cuando los ecos de esta victoria cesen y el silencio caiga sobre las tierras devastadas de Midian?, se preguntaba. Desde lo profundo de su alma, emergía la angustia, una voz que decía que no solo era cuestión de pelear, sino de guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento y la restauración del pacto. La mañana siguiente al amanecer, el pueblo se encontró con el despojo de sus enemigos. Pero en el horizonte, Gedeón sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. La tierra había sido liberada, mas el corazón de Israel aún necesitaba ser transformado.
se tenía que derramar un nuevo fuego de adoración, con la devastación de los madianitas y el eco de la victoria resonando en sus oídos. Gedeón se volvió hacia su gente y proclamó: «Volvamos a edificar el altar al Señor. La guerra se ha ganado, pero el Señor desea que nuestros corazones se establezcan en su verdad». Las palabras formaron un puente hacia la esperanza. Sin embargo, en los corazones de los que escuchaban, la pregunta latía: ¿qué plan más profundo tiene Dios para nosotros después de esta victoria? Mientras los soldados levantaban las antorchas para iluminar la senda hacia el altar, Gedeón reflexionaba: el verdadero llamado de nuestro Dios es más que una batalla física. Se avecinan tiempos donde la fe deberá ser puesta a prueba de maneras que aún no hemos imaginado. Así, mientras el pueblo israelino alzaba sus voces en adoración, el cielo respondía con un murmullo de promesa, dejando la expectativa de un misterio divino aún por revelarse. ¿Cuál sería el destino de una nación llamada a ser luz entre las naciones? La soberanía de Dios se desplegaba como un tapiz con hilos de gloria por descubrir. En las primeras luces del día, cuando la neblina comenzaba a disiparse, Gedeón se adentró entre las filas de su pueblo, su corazón rebosante de gratitud, pero también de una inquietud que no podía ignorar. La victoria sobre los madianitas fue un hito monumental, un acto que demostraría la fidelidad de Dios hacia Israel, pero más aún, el eco del desafío resonaba en su interior. ¿Qué haremos ahora con esta victoria?, se cuestionaba. ¿Cómo transformaremos el corazón de un pueblo que ha estado tan desolado y lleno de miedo? Los israelitas, aunque llenos de júbilo, aún llevaban en sus almas el peso de años de opresión y idolatría. Gedeón se puso en pie, su figura destacándose entre los residentes, y los miró con la intensidad del fervor que sentía. «Hermano, hermana, hoy hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. Él ha obrado maravillas a través de nosotros, pero esta no es solo nuestra promoción, es un llamado a regresar a la adoración sincera. Debemos alejarnos de nuestros ídolos y restaurar nuestra relación con Jehová». Mientras hablaba, podía ver las miradas de duda en algunos rostros, y eso avivó su determinación. La victoria que hemos obtenido es solo un primer paso. Necesitamos edificar un altar, un lugar donde podamos reunirnos y recordar que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Si hemos sido liberados, ahora es tiempo de consagración. La batalla en el campo no es el fin, sino el comienzo de una renovación espiritual. El pueblo comenzó a murmurar, tomando las palabras de Gedeón a su corazón. Vieron que su líder no solo les conducía en combate, sino que los guiaba hacia un futuro de restauración, un pueblo llamado a ser luz ante las naciones. La urgencia del momento se instaló entre ellos, y pronto resonó un clamor a favor del Dios que había luchado por ellos. ¿De verdad creéis que Él nos guiará a través de este camino?, preguntó un anciano de la tribu, su voz cargada de desconfianza. La inquietud recorrió a algunos, pero Gedeón, sintiendo la necesidad de prueba, decidió buscar la confirmación en los cielos. Señor, ¿estás verdaderamente con nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso en este viaje de renovación? En respuesta a su súplica, el viento suspiró entre los árboles, llevando consigo un mensaje celestial. Gedeón, no temas. La redención no se limita a la liberación física. Invitarás a tu pueblo a volver a la adoración en espíritu y en verdad. Prepara tu altar, porque lo que he iniciado en ti impactará no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Gedeón, renovado en su fe, se dirigió nuevamente a su pueblo. Nuestro Dios ha hablado. Juntos, edificaremos el altar donde ofreceremos sacrificios y adoración. No dejaremos que las sombras del pasado nos claven en la opresión. Hoy comenzamos un nuevo pacto con Jehová. Con una nueva pasión, el pueblo comenzó a recoger piedras del campo, cada uno aportando fragmentos de su historia, construyendo un altar que sería un símbolo de unidad, adoración y entrega total a Dios. Mientras trabajaban, los corazones se llenaban de una esperanza fresca, y con cada piedra colocada, el recuerdo de la opresión se desvanecía,
dejando espacio para el arrepentimiento y la restauración. Sin embargo, en la distancia, una sombra cruzaba el cielo. Gedeón sintió un leve escalofrío mientras observaba cómo grupos de hombres comenzaban a formarse. Eran enemigos que no se habían doblado ante la derrota. Seba y Salmuna, los reyes de Madián, todavía estaban en la lucha, y su anhelo de venganza latía como un tambor en el aire. «Se acercan los reyes», exclamó un centinela, su mirada temerosa. La alegría del altar aún en construcción se tornó en preocupación. Mientras la comunidad oraba por una respuesta de Dios, Gedeón sintió el peso de su llamado a apoderarse de él de nuevo. El murmullo de una gran confrontación parecía inevitable. Una vez más, se acercó a su pueblo. «Escuchadme, valientes de Israel. Hemos visto la mano de Dios, pero el enemigo no se rendirá tan fácilmente. La verdadera batalla por nuestra fe y devoción aún está por venir. Pero ¿cómo podemos enfrentarles de nuevo? Su ejército es más grande y mejor armado», clamó uno de los hombres, su voz cargada de temor. Gedeón se sintió tentado a ceder a las ansias de miedo, pero en su interior, la voz de Dios resonó firmemente a través de su espíritu. «No temas, porque yo estoy contigo. La victoria es tuya, no por tu fuerza, sino por mi poder que está en ti». La convicción se apoderó de Gedeón, y alzó la voz con una firmeza renovada. «Vamos a buscar la dirección del Señor nuevamente. La victoria no termina con un solo triunfo. Nuestro Dios tiene más para nosotros». Cuando la nación de Israel se unió en fe, fue el poder del Dios eterno el que los respaldó. Hoy haremos lo mismo. Nos prepararemos para la batalla de una manera radical. Hacia adelante, en el nombre de Jehová. Mientras el pueblo se alistaba bajo la guía de Gedeón, la sombra de los reyes enemigos se alzaba sobre ellos. Pero en ese momento de incertidumbre, hubo una chispa de fe que iluminó sus corazones, al darse cuenta de que estaban bajo la protección del Dios viviente, que había llamado a un simple labrador para realizar una obra grandiosa. Las llamas de la fe comenzaron a encenderse nítidamente entre ellos una vez más. Aunque la victoria parecía un desafío en las sombras, Dios había comenzado a trazar un plan de redención que iba más allá de lo que ellos podían ver. De repente, se hicieron conscientes de que estaban a punto de ser testigos de una revelación divina de gran magnitud, un hilo maestro de la historia en la que Dios llevaría no solo a Israel a la salvación, sino al mundo entero hacia el conocimiento del Altísimo. Un nuevo camino de fe está ante nosotros, lleno de revelaciones sobre el Dios que llama a su pueblo a la victoria, susurró Gedeón. El destino de Israel se entrelazaba conmovedoramente con el de la humanidad, y aunque se enfrentaban a lo desconocido, era solo el comienzo de una historia redentora que resonaría por generaciones. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en el plan soberano de Dios, destinado a manifestarse en la vida de su pueblo, y más allá? La pregunta latía como un eco en sus almas, mientras su fe se preparaba para surgir en su máxima expresión.